bienvenidos a Descifrando Conocimiento. Primero, queremos recordarles que en nuestras redes sociales publicamos contenido sobre cultura y sociedad. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, vamos a lo importante. Hoy vamos a tener una charla con Kevin Galeana. Él es un narrador oral, músico y pedagogo. Ha colaborado en el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. El año pasado fue uno de los ganadores del Premio Contigo a la Distancia y ha participado en eventos como la Feria Internacional del Libro Infantil Juvenil. Vamos a recibirlo. Kevin, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. Aprovechando tu experiencia, queremos comenzar con una pregunta que creemos importante. Para ti, ¿por qué crees que es importante acercar el arte a la infancia? ¿Y cómo puede ayudar a los pequeños a estar en contacto con ella? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes nos estén viendo a través de estas redes. Creo que es importante acercar el arte a las infancias y a todo el público en general por las utopías y por los horizontes que plantea. Yo que me dedico a contar historias, creo que las historias plantean un montón de posibilidades que pueden jugarse de muchas formas y garantizar el acceso a la cultura, a las artes, a las infancias es primordial para pintar otros horizontes. Creo que a través del arte, en tanto reflejo de lo cotidiano y que el arte nos ayuda a decir lo que a veces no se puede decir o no sabemos cómo decirlo, plantea herramientas útiles, ¿no? Desde los cuentos, la danza, la poesía, la pintura, la música y demás artes que conocemos. Creo que es vital acercar las artes en ese sentido, en el sentido de plantear las posibilidades que queremos y que creemos, pues. Correcto, Kevin, muchas gracias. Queremos que nos digas cuál es la importancia de acercar a los niños a la lectura. Y para los papás que nos ven, ¿qué consejo tienes para acercar a los pequeños a los libros? Es primordial el uso de los libros y de las letras y de las imágenes, de los libros ilustrados, los libroálbums y demás, porque plantean la posibilidad de viajar y de transportarse a otras realidades, a otros mundos, a otros continentes, a otros estados o a otros países. Creo que es primordial eso, la lectura, porque además, mira, creemos que la lectura es un ejercicio individual. Creemos que solo tomamos un libro y estamos nosotros con el libro aquí. Sin embargo, creo yo firmemente que un libro es social. Es decir, cuando tú lees un libro, pues te gusta o no te gusta, pues, porque también se vale. Y ese gusto o no gusto es el que conversas con tu amiga, con tu amigo, con tu pareja, con tu papá, con tu tío, con tu abuelo. Y entonces el libro deja de ser un ente individual para ser social y ahí es donde significa. Ahí es donde significa. Entonces, creo que es primordial eso, que las infancias de este país tengan la posibilidad, por lo menos, de saber qué sí les gusta o qué no les gusta y a partir de eso, de lo que desprende un libro, socializar. ¿Y qué consejo les daría a los papás para acercarse a los libros junto con sus hijos? Creo que probar. A veces creemos que el libro es esta cosa de los intelectuales que está lejos y no, un libro sirve para jugar, para divertirse, para de pronto tomar las imágenes y contar otras historias, ¿no? Me hace recordar mucho a un cuento donde un papá iba y contaba el libro que le había leído a su hijo, ¿no? El papá iba a la escuela y ahí contaba el cuento. Sin embargo, el papá no sabía leer. Y lo que hacía el papá era inventarle el cuento a su hijo para que él imaginara y se divirtiera. Creo que tener la posibilidad de tomar un objeto hermosísimo como es un libro y compartirlo, conversarlo, encontrar puntos de encuentro con las infancias, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, es vital, sobre todo también tomando en cuenta la realidad actual, donde nos ha tocado estar dentro de casa, nos ha tocado guardarnos, cuidarnos, y de pronto un libro se ha convertido en el mejor amigo de muchas y de muchos para imaginar, para de pronto tomar una lectura y volar fuera de estas realidades, ¿no?
Justamente retomando, por ejemplo, este ejemplo del papá que va a contar, tú eres un cantador de cuentos y también un cuentacuentos. Cuéntanos un poquito de esta labor y sobre todo de la importancia que tienen las historias en la formación de las personas. Creo que en este trabajo artístico integral, no solo con las historias, sino con la música, es primordial encontrar estos puntos de encuentro, encontrar estos puntos de convergencia en las artes. Y entonces, pues eso hago, canto cuentos, cuento historias, porque me gusta jugar, porque creo que Huizinga tiene razón cuando plantea que somos homo ludens. Somos hombres y mujeres que juegan, somos niños y niñas que juegan, somos abuelos que juegan. Es decir, creo que es primordial utilizar las artes para jugar, porque a través del juego podemos socializar, a través del juego podemos descubrir, a través del juego podemos preguntarnos y una pregunta nos llevará a un montón de caminos que plantear. Entonces, por eso digo que soy un cantador de cuentos y un contador de historias. También porque los cuentos y las canciones convocan. También porque los cuentos y las canciones crean el mundo. ¿Y quién no ha tenido una canción significativa que dice, esta es la canción de mi vida? Bueno, lo mismo sucede en una función. Jugar con las niñas, con los niños a través de canciones y a través de cuentos es primordial. Además, porque hay un lazo amoroso y de ternura en el canto. Creo que nos hemos olvidado de cantarle a las infancias. Nos hemos olvidado de las nanas, de los arrullos, de la poesía que tiene el canto. Entonces, para mí, como un cantador de cuentos, como un contador de historias, es vital eso. Es vital retomar las nanas, los arrullos, el abrazo que se da a través de la palabra, a través de la escucha, a través de tomar un libro y decir, había una vez. Como bien dices, hay que jugar con las canciones y los cuentos. En tu quehacer, has tomado el juego y la experimentación como base. ¿Por qué decides tomar estos mecanismos y aparte mezclarlos con el arte y la pedagogía? Hice ahí una mezcla. Yo soy pedagogo de formación, hijo de normalistas, de maestros, hermano de un médico, y yo tomé la experimentación y el juego porque creo que es algo vital. Es decir, pareciera que cuando nos vamos convirtiendo en adultos, cuando vamos creciendo y entran pues estas preocupaciones habituales de los adultos, pareciera que nos olvidamos del juego. Y a mí me parece algo primordial y algo vital en la vida de cualquier ser humano. Es decir, experimentar, jugar. Miren, a ustedes que nos están viendo a través de estas redes, piensen la primera vez que descubrieron que esa fruta que es su favorita les encantaba. Piénsense en ese momento en particular donde quizá probaron una manzana o una sandía y ese sabor explotó. ¿Lo tienen? Bueno, eso. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de que todos los días habrá una primera vez para algo? Y digo que habrá una primera vez para algo porque cada día es diferente y cada día tiene su magia. Entonces, creo que no olvidarnos de experimentar, creo que no olvidarnos de jugar, creo que no olvidarnos de la poesía, del canto, del baile. Es decir, el no olvidar estas expresiones y estos conjuros nos hacen compartirnos de mejor forma y vincularnos de mejor forma. Eso, creo que un cantador de cuentos y un contador de historias como lo soy, también apelamos a la memoria colectiva, a la memoria cultural, a la memoria social, a la memoria comunitaria, a la memoria familiar, ¿no? Entonces, un narrador oral, me parece, tendría que dedicarse a no olvidar y traer la experimentación y el juego, pues para ponerlos en la mesa y ponernos a jugar, pues. Justamente hablas, bueno, señalas que eres pedagogo y sabemos que recientemente has estado grabando cápsulas de Aprende en Casa de la SEP. También cuéntanos sobre esto porque es súper importantísimo. Desde hace un año es algo que pues cambió totalmente la forma de aprender, ¿no? ¿Cuál crees que sean los retos también que se enfrentan a los pequeños pues al aprender desde una pantalla, al verlos a ustedes pues de lejos, ¿no?
Claro. Sí, los retos son todos, absolutamente todos los que se puedan imaginar, porque las formas, la escuela es el gran punto de socialización de cualquier territorio, ¿no? En la escuela, más allá de contenidos, ¿no? Ahorita me van a decir, ay, pero ¿cómo? Sí, esto es una opinión personal. Como pedagogo, pues, la escuela, el punto medular es la socialización, es el juego, es el encuentro con otras infancias que son igual, que son diferentes a mí, ¿no? Y entonces la escuela se vuelve el gran centro de socialización. Esta pandemia vino a cambiar y a transformar esas realidades y de pronto, claro, el sistema educativo nacional tuvo que hacer una conversión y de planteamiento y de pensamiento de cómo llevamos, ¿no? O cómo comenzamos a vincular los contenidos y toda la planeación curricular a las infancias. Se plantea la televisión porque, bueno, hay una tremenda desigualdad en este país, entonces la gran mayoría tiene un acceso a una televisión. ¿Qué retos implica? Insisto, todos, todos, porque es creación de contenidos, es aterrizaje de contenido curricular, de planeación y entran muchísimos, muchísimos equipos de trabajo. ¿La televisión no será de escuela? Por supuesto que no, por supuesto que no. Sin embargo, está siendo un paliativo de acercamiento al contenido curricular y bueno, será importante. Además, las y los padres de familia también están haciendo una labor primordial al estar ahí al lado de las infancias, guiándolos y acompañándolos, ¿no? Claro que sí. Entrando en materia de tu trayectoria, queremos conocer más aspectos de ella. Háblanos de tus espectáculos. Tienes diversos shows para los pequeños. Uno de ellos es Miedo. No tengo miedo. Cuéntanos, ¿por qué nace este espectáculo y cómo crees que ayuda a las niñas y a los niños? Sí, es un espectáculo que nació el año pasado, a finales del 2019 y se planteó ya en el 2020. Miedo, no te tengo miedo, nace, voy a decir aquí, porque yo era un niño miedosísimo. Era así, se iba la luz, yo me quedaba paralizado porque me daba miedo que algo apareciera aquí alrededor. Todo me daba miedo y creo que el miedo es un elemento importante que no necesariamente se nombra, porque pareciera que uno tiene que ser valiente y pareciera que la contraparte de la valentía es el miedo y no necesariamente, no necesariamente. Es más, me atrevería a decir que no sucede así. El miedo es una cosa natural que nos acompaña todo el tiempo y está bien tener miedo porque, por supuesto, uno crece y sigue teniendo miedos. Los miedos se transforman, pero uno sigue teniendo miedos. Que no los nombremos es otra cosa. Y me parece que es importante trabajar con las infancias el tema del miedo, porque seguramente quienes nos escuchan recordarán cuando tenían 5, 6, 7, 8 años, por supuesto, uno soñaba cosas y uno despertaba con miedo, o uno se iba a dormir y pues de pronto ahí uno traía miedos o preocupaciones, ¿no? Entonces, el hecho de no negarlas, sino nombrarlas, aceptarlas, reconocerlas para trabajarlas, creo que es vital. Y además hay una lógica de miedo generalizado que no necesariamente se nombra. Y creo que justo, como lo decía hace rato, el arte, los cuentos, las canciones nos ayudan a nombrar eso que a veces no nos atrevemos a nombrar. Y entonces, pues nace Miedo, no te tengo miedo, que es un espectáculo que plantea cómo funciona el miedo desde un sistema, desde el sistema neurológico, qué sucede con la adrenalina, con la noradrenalina, qué sucede dentro del cuerpo a través de las historias, ¿no? No solo lo que sucede físicamente y químicamente en el cuerpo, sino también las percepciones, porque a veces no sabemos por qué le tenemos miedo a la oscuridad, pero solo le tenemos miedo. Y hacemos una cosa muy sencilla, pero importante, que es que yo en ese espectáculo construí una caja come miedos. Y entonces, ¿qué hago? Llevo una caja come miedos, llevo unas hojas, llevo unos lápices de colores y la gente escribe sus miedos. ¿Y adivina qué? Pues la gente escribe ahí sus miedos, los dobla, los mete en la cajita y se libera del miedo.
porque luego, con las historias, esa caja come miedos cobra todo el sentido y la vamos destruyendo, la vamos deconstruyendo poco a poco entre todas y todos, para darnos cuenta que a veces los miedos no son tan grandes como los pensamos, sino que son así, chiquititos y caben en una caja. Este es uno de los espectáculos que nos interesa, que nos gusta, pero hay otro también que creemos que es muy importante mencionar para que lo conozcan, que está inspirado en Nelson Mandela y que habla sobre la afrodescendencia. Sí, ese cuento o ese espectáculo nace por un proyecto venía la Feria Internacional Nelson Mandela aquí a México, sacan un libro de la biografía de Nelson Mandela y me habla la Secretaría de Cultura a través del programa de Alas y Raíces para plantear un espectáculo. Yo llevaba tiempo pensando en la afrodescendencia porque creo que es una raíz negada en este país, ¿no? Se habla de una raíz indígena, se habla de una raíz española, pero la raíz negra no necesariamente se nombra y está en todas partes, está en toda la música que escuchamos. Y bueno, ese espectáculo también, aunque parte de Nelson Mandela, porque es importante la figura de Nelson Mandela desde la libertad, ¿no? Desde la culminación del apartheid, es importante en un tema de liberación, de independencia, de consumación de derechos, de rescate de muchas historias y de contextos culturales en África, ¿no? En Sudáfrica específicamente. Yo ese espectáculo lo vinculo directamente con el descubrimiento de que mi abuela Sara, la abuela que no conocí, era afrodescendiente. Y es que yo a mi abuela la descubrí a los 12 años a través de una pintura al óleo que había hecho el pintor del pueblo, allá en San Jerónimo de Juárez, en la Costa Grande del estado de Guerrero. Y entonces, pensando en cómo plantear un espectáculo, dije, es que ahí está. Y es que un cuentero, un cuentacuentos, un contador de historias no miente, sino que cuando lanza historias siempre serán verdad. Y entonces yo junté la historia de mi abuela, la historia de Nelson Mandela y los puse ahí en un espectáculo que habla abiertamente sobre la tercera raíz y retomo textos que son importantes para las y los afrodescendientes, como el trabajo de Victoria Santa Cruz que hizo en el Perú, con este poema hermosísimo que se llama Me llamaron negra, ¿no? Negra, 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 negra. Tomo mucha música negra que está aquí en el país y entonces dentro del espectáculo voy contando la historia de mi abuela, historias de la comunidad negra y en Guerrero y llega un punto donde yo visibilizo que todas y todos tenemos una raíz negra, ¿no? Porque empiezo a tocar unos tambores y digo, si se mueve el pie, si se mueve la cadera, si se mueven los hombros, negro. Si te gusta el plátano frito hervido, negro. Si cantas cuando te bañas, negro, ¿no? Y demás, y demás, y demás, porque claro, es una raíz que sabemos que está ahí, pero que no nos atrevemos a nombrar y entonces con ese espectáculo yo lo que quiero es que toda la gente diga, por supuesto, claro que sí, y lo siento, y está aquí en mi cuerpo. Y bueno, pues así, de eso va ese espectáculo y así nació ese espectáculo. Hemos visto que en algunos espectáculos trabajas al lado de intérpretes en lengua de señas. ¿Cuáles son los retos del arte para llegar a todas estas personas? ¿Crees que hay suficiente apoyo para entender las necesidades culturales de todas y todos? Uy, sí, el trabajo con intérpretes de lengua de señas mexicana es interesantísimo. Yo he tenido la fortuna de trabajar muy cerca de Antonio Sacruz, que es un gran intérprete de lengua de señas, y es todo un reto, y al decir reto no digo que sea difícil, sino que es hermoso, ¿no? Es una lengua que plantea muchísimas imágenes, que plantea muchísimas conexiones, que dibuja con las manos. De hecho, el año pasado hicimos un proyecto con Antonio Sacruz que se llama Cuentos al Aire, que pueden buscar ahí. Y creo que es importante ese trabajo porque el arte tiene que ser para todas y para todos. Tiene que ser sí o sí para todas y para todos. Desde las primerísimas infancias hasta la adultez o la vejez.
el derecho y el acceso a la cultura tiene que estar garantizado para todas y para todos. Y entonces, de pronto, la comunidad sorda estaba alejada o estaba replegada, ¿no? Hay un trabajo importantísimo de una compañía mexicana que se llama Seña y Verbo, que ha hecho una labor impresionante en cuestión de derechos culturales, ¿no? Las instituciones, bueno, la UNAM también ha hecho muchas cosas importantes, la propia Secretaría de Cultura con Alas y Raíces y demás, y demás, y demás instituciones. Creo que acercarnos a otras lenguas, a otros públicos, también te amplía el panorama, ¿no? Yo planteaba un trabalenguas y dije, bueno, a ver, si un trabalenguas solo es para hablantes que manejan los músculos de la lengua, ¿cómo hacemos para que un trabalenguas se vuelva un trabamanos de pronto, ¿no? Y que podamos jugar sordos y oyentes al mismo tiempo. Y bueno, pues como ese reto, muchísimos más que hemos hecho y que será importante. Porque de pronto en una función pueden estar sordos y oyentes viendo pues esa función que se está dando y no importa si tienes una cualidad u otra. Lo importante es que el acceso cultural y el acceso a las artes está garantizado y está ahí, ¿no? Y eso será lo importante, además del compromiso de intérpretes y artistas para trabajar en estos ámbitos. Finalmente, cuéntanos qué otros proyectos tienes y no sé si quieras hablar de alguno más y obviamente qué viene para este año para ti. Proyectos, este año soy becario del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a nivel nacional. Este año generaré un par de espectáculos audiovisuales por las propias condiciones. Este año van a hacer un podcast que surge a partir de la experiencia familiar y personal. Alguien en la familia enfermó de COVID y el planteamiento o la posibilidad que tuve de acompañamiento fue a través de las historias y de ejercicios de respiración. Entonces, ese podcast ya está por estrenarse a mediados de marzo, principios de abril. Y bueno, aquí es una exclusiva. Entonces, ahí lo podrán encontrar. Este año pues son esos proyectos, ¿no? Seguir llevando cuentos, seguir llevando poesía, seguir haciendo música, seguir garantizando el acceso a la cultura a las y los niños de este país. Perfecto, pues muchas gracias y ahí te estaremos buscando. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en esta gran plática. Esperemos que haya sido de su agrado y no olviden suscribirse en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, en las cuales estaremos subiendo más contenido como este. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.